por fin pude hacerlo, perdónenme, es que la tecnología y yo no somos buenas amigas y la verdad es que me costó trabajo, pero cuéntenme si ya me estaban llegando mensajes que qué onda con el Facebook Live, ya está amigos, ya ando por aquí. ¿Cómo están? ¿Estás viendo? Es que mi mamá está aquí conmigo, pero no se anima a salir. Entonces, pues ya, déjenme contestar que ya estamos aquí porque ya me estaban mandando mensajes. Ya, listo. Listo, amigos. Me da mucho gusto verlos. Bueno, ver a los que ya se conectaron sus nombres, porque ustedes pues no los puedo ver. Oigan, mientras se van conectando más, les voy platicando. Decidí hacer este estudio porque tenía pensado grabar videos, pero eso implicaba editarlos, postproducirlos y luego subirlos. Y consideré que era más fácil y me ahorraba un poco de tiempo el hacer mejor transmisiones en vivo y ya se quedaban aquí guardaditas y pues ya nada más luego las subo a YouTube. Entonces, pues nada, es básicamente eso. Y ustedes cuéntenme cómo están, cómo les está yendo en la cuarentena. Los que ya están, su Biblia, si no tienes Biblia, no te preocupes. Hay una app que puedes descargar a tu celular que se llama YouVersion y hay en todas las versiones que te puedas imaginar. Entonces, es muy funcional, la puedes descargar y pues por ahí nos podemos seguir. Y les voy a platicar en lo que empiezan a listar su Biblia y todo esto, les voy a platicar sobre qué va el estudio, porque ya me empezaron a preguntar, de hecho también me mandaron que si voy a dejar tarea del estudio, no se asusten, a menos que ustedes quieran, pero no había pensado, ni siquiera pasó por mi mente dejarles tarea, entonces no se preocupen. Pero el estudio va de que yo estaba pensando en qué hablar, porque hay muchos temas que quisiera abordar, pero justo por el tema de la cuarentena y todo esto, dije, Dios, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Entonces, platicando con un hermano, de verdad que Dios usó mucho su vida, me decía que, me decía, no eres doctora, predica la palabra, no eres política, tú predica el evangelio, no eres, no sé, científica, tú predica el evangelio. Y me ponía un ejemplo, me decía, Pablo se dedicó a eso, a predicar el evangelio mientras estaba en prisión, fue cuando escribió sus cartas, entonces fue como de, claro, las cartas. Entonces decidí, ya que nosotros, o muchos de nosotros, porque sé que algunos no pueden, pero muchos de nosotros estamos en cuarentena obligatoria, estamos pues encerrados, no podemos salir. Pablo estaba en una situación similar. Él estaba encarcelado, gracias a Dios, nosotros no, pero yo sé que muchos que sufren de ansiedad, de depresión, están en una situación similar porque se sienten sofocados. Entonces, elegí una de mis cartas favoritas de las que escribe Pablo y de hecho, gracias a esa carta fue que los videos que he estado subiendo se llaman Plenitud en Dios, es por esta carta y pues quiero compartirla con ustedes. Es una carta muy chiquita, entonces no creo que haya tanto problema. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este estudio. La carta que vamos a aprender hoy es Colosenses. Son bien poquitos capítulos, son 4 capítulos, entonces no la vamos a llevar de súper volada, pero hoy vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 1. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Estoy muy emocionada, amigos, muy emocionada. Y pues para iniciar vamos a hacer una oración, ¿vale? Dios bendito, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú conoces nuestro corazón, sabes, Señor, el propósito de todo esto. En verdad te doy gracias, Dios, por tu presencia, porque sé que eres tú el que pone el deseo en nuestro corazón, sé que eres tú, Señor, el que produce el querer como el hacer. Y yo te pido, Señor, en esta hora que seas tú el que habla en nuestro corazón, el que habla en nuestra vida, el que a través de tu palabra, Señor, nos confronte, pero también nos anime, nos consuele, Señor.
Gracias, Padre, por tu bendita palabra y porque hasta el día de hoy tenemos la libertad de leerla. Y a pesar de estar muchos de nosotros en cuarentena obligatoria, encerrados en nuestras casas, Señor, tenemos la libertad de poder leer y aprender más de tu palabra y descubrir al autor de la palabra que eres tú, Señor. Gracias por este momento que nos permites estar juntos. Habla nuestro corazón. Permite, Señor, que si hay dudas se puedan despejar y que juntos aprendamos más y más, no solo de tu palabra, sino de tu persona y de lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que va a ver este video. Tal vez no en estos momentos, tal vez después, pero Señor, tú habla a nuestros corazones. Queremos escucharte y queremos aprender más de ti. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas y haces más de lo que te pedimos porque tú eres Dios soberano. Sabes todas las cosas, conoces todas las cosas, Señor. Y en tu nombre oramos e iniciamos este estudio. Amén. Muy bien. ¡Ay, qué emoción! Ok, les voy a pedir por favor que abran su Biblia en Colosenses capítulo 1. Y antes de iniciar a leer, quiero contextualizarlos un poquito con la información general de esta carta. Esta carta fue escrita por Pablo, muy probablemente en el año 62 después de Cristo, mientras estaba en prisión. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba encarcelado, él estaba en prisión y escribe esto. Ahorita vamos a ver a quién se le escribe. Bueno, se le escribe a los colosenses, por eso es carta a los colosenses. Colosas era una ciudad ubicada en Asia Menor y era uno de los lugares con más movimiento comercial. Esta ciudad llegaba muchísima gente, llegaba y salía muchísima gente, que sobre todo que eran comerciantes. Entonces había de muchas culturas, había de muchas ideologías, de muchas filosofías y también había de muchísimas creencias religiosas, muchísimas. Entonces era una ciudad que era bombardeada con todas estas cosas. Y bueno, pues evidentemente vamos a ir descubriendo a lo largo de la carta qué estaba sucediendo con la iglesia que se había formado en Colosas. Dice que Pablo no conocía personalmente esta iglesia, porque esta iglesia se cree que fue fundada, y si no fue fundada por él, por lo menos él era el encargado, y su nombre es Epafras, y la Biblia nos deja ver que Epafras era un siervo y ministro de Cristo, que era el encargado de esta iglesia, pero era fiel a Dios, era un ministro que era fiel a Dios. Y esta carta se divide en 4 partes. Entonces, los que vayan a tomar nota, pueden tomar nota. Esta carta se divide en 4 partes. La primera parte es una introducción y acción de gracias, que es lo que vamos a ver hoy. La segunda parte es la sección doctrinal. Vamos a ver hoy un cachititito nada más. La tercera sección, exhortaciones prácticas. Y la cuarta sección en saludos finales. Entonces, hoy vamos a adentrarnos en la introducción y acción de gracias y vamos a ver los primeros versículos acerca de la sección doctrinal. Entonces, díganme si ya están listos con su Biblia. Díganme si ya están. ¿Ya están listos con su Biblia? Díganme sí, ya está. Ya la tenemos. Les voy a hacer preguntas, así que estén atentos, estén atentos. Aquí yo los espero. ¿Ya tienen su Biblia? Mientras les repito, son 4 secciones o 4 partes de la carta: introducción y acción de gracias, sección doctrinal, exhortaciones prácticas y saludos finales. De acuerdo, vamos a iniciar con el primer versículo, los primeros versículos, que es salutación. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos 2 versículos podemos ver unas verdades súper profundas. Pablo reconoce y se presenta a esta iglesia que él no conocía personalmente, pero se presenta como el apóstol de Jesucristo, llamado por Jesús mismo. Él reconoce que él ha sido llamado por Jesús, pero se presenta, es su carta de presentación. Su carta de presentación, para los que conocen un poquito más de Pablo, saben que tenía una carta de presentación extensa porque sabía un chorro de cosas, era un hombre muy culto, pero su carta de presentación es apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y dice que
esta carta está dirigida a los hijos de Dios. Me encanta porque dice que esta carta es a los santos y fieles hermanos. No está dirigida a la ciudad completa. Está dirigida a la iglesia, a quienes ya habían creído en Cristo Jesús y en su evangelio. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz. Y estas dos palabras pueden ser muy normales, porque de pronto cuando entre cristianos nos entendemos, ¿no? Algunos solemos decir, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. He escuchado a otras personas también que dicen, la paz de Dios, la paz de Cristo. O shalom, ¿no? Incluso hay quienes se saludan así y está bien. Pero ¿qué hay de eso? ¿En realidad entendemos la profundidad de esas palabras cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga, la paz de Dios, o los que dicen shalom? ¿Entendemos eso? Algo que me llamaba mucho la atención es que Pablo, cuando les está escribiendo esto, gracia, la palabra gracia significa en este contexto y en esta traducción, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Pablo les estaba diciendo, gracia sea sobre ustedes, los santos escogidos que viven en Colosas. Gracia, influencia divina sea sobre ustedes, sobre su corazón, y ustedes sean un reflejo en su vida diaria de Cristo en ustedes. También esta palabra significa, si escuchan ahí perritos, es mi perro, es mi perro. Gracia significa merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gratitud, mérito. Lo que Pablo les está diciendo es, ustedes que ya han creído en Jesucristo, han recibido una aprobación por el Padre por medio de Él. Es impresionante porque es una palabra que es muy coloquial, muy conocida, y le dice, a ustedes los santos, influencia divina sobre ustedes, a quienes han sido aprobados por medio de Jesús, quienes han recibido el favor de Jesús, quienes han tenido mérito por Jesús, no por ustedes, sino a través de Jesús. Y les dice la segunda palabra, paz sea sobre vosotros. Y paz significa unir y por implicación, prosperidad. Lo que Jesús hace con nosotros es que nos une con el Padre. Ya no hay impedimento porque Él borra nuestro pecado. Lo que le está diciendo Pablo es, a ustedes, santos, hijos de Dios, han recibido gracia, paz, porque ustedes han creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Y dice, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este deseo de Pablo no era algo superfluo, no era como un saludo al que todo el mundo estamos acostumbrados. Tenía algo especial y se estaba presentando de esta manera. Y esta es la primera parte de la carta que se llama Introducción y Acción de Gracias. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente, que dice así. Fíjense, dice el versículo 3, siempre he orado por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Epafras ya había dado la información de cómo estaba la iglesia a Pablo. Pablo ya conocía, sabía porque había sido informado por Epafras de la fe y el amor de esta iglesia ya fundada en Colosas. Y Pablo dice, yo lo conozco, yo lo sé, pero me gusta mucho el versículo 5 que dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que les está diciendo Pablo es, yo sé que ustedes ya tienen fe y tienen amor a causa de la esperanza. Había una razón por la cual ellos tenían fe y amor. Y era porque el Evangelio de Cristo había sido implantado en sus corazones y eso les brindaba esperanza. Y esa esperanza es solamente la otorga nuestro Señor Jesucristo, es la esperanza que tú y yo tenemos. A lo largo de esta carta te vas a dar cuenta cómo nosotros aún en el año 2020 nos parecemos mucho a estas personas que vivían en Colosas, porque nuestro país
y cualquier país del mundo se ha vuelto una zona comerciante, ¿no? O sea, puedes pedir a domicilio, puedes salir a comprar lo que tú necesites, ya sabes dónde puedes encontrarlo. Realmente nuestra actualidad no es tan diferente a lo que estaba viviendo la iglesia de Colosas. Continuamos. Dice el versículo 5 que ellos tenían esa esperanza porque ya habían escuchado, aceptado y estaban siguiendo el evangelio de Cristo. Ellos ya eran hijos de Dios. Y dice el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo que Pablo aquí les está diciendo es que el evangelio no solamente había llegado a ellos, sino que se estaba extendiendo por todo Roma y iba a llegar a todo el mundo. Tú y yo, gracias a las persecuciones que sufrieron nuestros hermanos, a las prisiones que sufrieron nuestros hermanos, tenemos el evangelio puro en nuestras manos. Hemos podido conocer quién es Dios y el evangelio de Cristo. Entonces, ese evangelio se estaba extendiendo por todo Roma, pero iba a llegar a todas partes y está llegando a todo el mundo. Entonces, Pablo lo que les está diciendo es esto, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. El evangelio de Cristo lleva fruto y crece. Y después dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En estos dos versículos vemos el perfil del encargado de la iglesia. Vemos cómo era alguien que realmente amaba a Dios y era un buen ejemplo. Pablo está hablando muy bien de él, dice que era un fiel ministro de Cristo y que además le había informado ya a Pablo de la situación de la iglesia. Ahora sí, a partir de este versículo, del versículo 9, vamos a ver algo bien interesante, cómo Pablo hace una oración por estas personas que no conocía. Y sabes, algo que me asombra mucho cómo la palabra de Dios sigue estando vigente y mi pastor lo dice mucho, que la Biblia está más, o sea, conoce tanto el futuro que el periódico de mañana se queda atrás, porque nuestra Biblia y la palabra de Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y todo lo que nos está diciendo aquí es bien interesante porque así como fue y escribió a los Colosas que no conocía, podemos nosotros entender que también está escrita para nosotros. Yo estoy segura que Pablo nunca se imaginó que esta carta iba a llegar hasta nosotros como mexicanos, latinoamericanos o de donde sea que me estés viendo. Estoy segura que a lo mejor él ni siquiera lo imaginó, pero podemos creer y comprobar que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y que así como fue escrita para los colosenses en ese momento, también está escrita para nosotros en este momento, en donde es una carta que nos va a confrontar, pero también nos va a alentar a seguir adelante. Y esta oración es muy bonita, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí en este versículo lo que nos deja ver es que tanto Pablo como todos sus colaboradores estaban en continua oración, y no solo por la iglesia de los Colosenses, sino por todas las iglesias que se estaban levantando, a quienes estaba llegando el evangelio. Pero aquí lo que les está diciendo es, oramos por ustedes, pero pedían algo específico. Pedían algo específico, y esto era que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No estaban pidiendo porque fueran más inteligentes o más sabios para las artes, para la ciencia, no, lo que les está diciendo es, oramos para que ustedes crezcan y sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero esto tenía un propósito. El deseo de Pablo de que la iglesia de los Colosenses pudiera ser llena y crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios tenía un propósito, y eso nos revela en el versículo 10 que dice, para que
andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si nosotros enlistáramos todo lo que conlleva el para qué, es más, vamos a hacer una lista. ¿Quién me dice cuál es el primer para qué? Tenían que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice para qué? ¿Cuál es el primer para qué? Mi mamá está haciendo, ella me dijo, pero yo entiendo que ustedes están del otro lado, entonces, ¿quién me dice el para qué? Yo sé que se tarda luego un poquito en llegar aquí, amigos, pero ustedes escriban. ¿Cuál es el primer para qué? Tenían que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Díganme, los leo. Muy bien, Rebeca, Ameca, para andar como es digno del Señor. ¿Y cómo se imaginan que sería andar como es digno? ¿A qué les suena? Como ser alguien que hace buenas obras. ¿A qué les suena eso de para andar como es digno del Señor? Muy bien, Rebeca. Te voy a dar un me encanta. ¿A qué les suena esto? Andar como es digno. Alessi dice que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, teniendo como propósito para que andemos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Muy bien. La cosa número 2, si lo hiciéramos en listas, para los que están tomando nota, la cosa número 1 es andar como es digno del Señor. La número 2 es agradándole, pero no no por partes, no en un 10% de mi vida, agradándole en todo, dice su palabra aquí, que agradándole en todo. Número 3, llevando buen fruto, llevando fruto en toda buena obra. Todos podemos llevar fruto, pero no significa que ese fruto sea bueno. Lo que tú y yo tenemos que hacer para andar como es digno es llevar buen fruto. Esa es la número 3. ¿Cuál sería la número 4? Bueno, ya las tengo anotadas. Número 4. Muy bien, mi mamá ya me contestó. Creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento del Evangelio, no se trata solo de tener fe, ya creo en Dios y ya, no. Tiene que haber un crecimiento, si no, pues qué chafa que solo creas, sí, ya eres salvo, pero ¿y luego? ¿Cuál es el chiste de esto? Hay que tener esa disposición de ser transformados por Él y hay que ir creciendo en ese conocimiento. Nadie de nosotros conoce en su totalidad a Dios, porque Dios es grande, es eterno, su conocimiento es tan profundo que nosotros humanamente no lo podemos alcanzar. Entonces, tu deber y mi deber es crecer en el conocimiento de Dios y la manera de hacerlo es escudriñando su palabra, leyendo su palabra, sabiendo qué es lo que Él quiere enseñarnos a través de ella. ¿Cuál es la que sigue? Ya es la última, la número 5. Para ser fortalecidos. Entonces, este mensaje queda para los colosenses, también es para ti y para mí. ¿Para qué es necesario que tú y yo seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y para ser fortalecidos. ¿Te das cuenta cuántos beneficios tenemos de haber llegado al Evangelio de la verdad y de ser llenos de ese conocimiento? Vamos a obtener muchísimos beneficios. Muy bien, Sam, ser fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Muy bien, Alessi, muy bien. Y ahora, eso también tiene un propósito, para adquirir paciencia y longanimidad. Creo que la palabra paciencia la tenemos un poquito más claro.
De hecho, ya he subido videos hablando de la paciencia, por si los quieren ir a ver después. Tenemos, claro, que para adquirir paciencia, pero habla de otra palabra y dice longanimidad. Y es una palabra que para los que hemos leído la Biblia es un poco común porque la encontramos en otros pasajes, pero a veces ni nos seguimos. No sabemos qué significa, pero nosotros le seguimos leyendo. Longanimidad significa soporte, aguante, con temperamento largo, que dura. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, tenemos más beneficios. Y uno de ellos es que adquirimos paciencia, longanimidad. Y esa longanimidad que adquirimos es una fe que aguanta, una fe que soporta las pruebas, una fe que no se tambalea, es una fe firme. Tenemos un temperamento largo que dura, es decir, que no perdemos la cordura en un 2x3, que no somos explosivos, que no, sino que analizamos porque tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón y eso nos permite tener longanimidad, es decir, una fe que soporta, una fe que aguanta, un temperamento que dura, un temperamento que es largo. Y además dice que estando gozosos y siendo agradecidos con Dios, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que Pablo les estaba diciendo aquí es, Iglesia de los Colosenses, este mensaje es bien importante. Nosotros oramos por ustedes. Oramos con fervor por ustedes para que ustedes crezcan, para que no se estanquen. Ok, sí, ya recibieron el Evangelio de Cristo, pero es necesario que crezcan, es necesario que conozcan cuál es la voluntad de Dios, que crezcan en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso les va a traer grandes beneficios. Pero en el versículo 12, no sé ustedes, pero a mí me explota la cabeza. De hecho, aquí en mis apuntes le puse ¡pum! Porque ¿quién es Cristo? Quien nos hizo aptos para participar de la herencia, dice el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Otro de los beneficios que nosotros podemos tener, al igual que lo tuvo la iglesia de los Colosenses, es que al crecer en ese conocimiento, al ser llenos de ese conocimiento, se convierten en personas aptas para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Ustedes no eran capaces, ustedes no estaban aptos. Y sabes, tú y yo tampoco estábamos aptos para nada. Pero a través de Cristo nosotros nos convertimos en personas aptas. Y esto significa, apto significa hacer competente, capacitar y calificar. Es decir, que tú y yo antes de Cristo, antes de Él, éramos unos incompetentes, unos incapaces y no éramos calificados para hacer nada bueno. Nada. Y quisiera que esto nos concienticemos. Nuestro valor se encuentra en la sangre derramada en esa cruz, que fue la que pagó por nuestra salvación. Cristo fue quien pagó por nuestra salvación. Entonces, nosotros, al igual que la iglesia de los Colosenses, personas no aptas, personas no competentes, no capaces y no calificados, a través de Jesucristo nos convertimos en aptos, calificados, en competentes y en capaces. No por tus méritos, sino por los míos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en los versículos 13 y 14 dice que Él es quien nos libró y nos trasladó al reino de Cristo. Tú y yo habitábamos en las tinieblas, estábamos ahí, pero gracias a Él fuimos llevados y trasladados al reino de Cristo, quien además nos redimió y nos perdonó. Esta palabra que Pablo le está dando a la iglesia de los Colosenses les está diciendo, ha sido como están ustedes, así estuvimos muchos de nosotros, lejos, apartados de Dios, pero ahora por medio de Jesús estamos en Él, perdonados, redimidos y ahora podemos ser aptos para este nuevo reino.
Y dice el versículo 24. Espérenme, le doy la vuelta a mis apuntes. El versículo 15, perdón. Dice en el subtítulo de mi Biblia, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Este es el subtítulo que viene en mi Biblia. ¿Viene en su Biblia también? Les recuerdo que yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Me han preguntado mucho por qué leo esa versión y no las más recientes, y la respuesta es porque me facilita mucho el poder buscar el significado de las palabras en la concordancia Strong. Entonces, pues por eso, y además se me hace fácil entenderle. Pero bueno, continuamos con el... Ok, muy bien, Manchito. En el versículo 15, yo a esto le puse una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Sin hacer trampa. Ustedes respóndanme, ¿quién es Cristo? Ah, ok. Ani Mendoza dice que la NBI dice la supremacía de Cristo. Ok. Pero sin ver, sin leer, no sean tramposos, díganme quién es Cristo. Ok, mi mamá dice que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, pero no lean, no sean tramposos. ¿Quién es Cristo? Ok, Mario Coronado dice que la Reina Valera es la mejor versión, la 1960. A mí me gusta bastante, la verdad, y además sí me facilita la búsqueda del significado de las palabras. Pero díganme, ¿quién es Cristo? Sin leer. Muy bien, Ani Mendoza, nuestro Salvador. ¿Quién más? ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. Muy bien, Belén. No se vale leer, ¿eh? No se vale leer todavía. Es un estudio y avanzamos juntos, muchachos. Mi mejor amigo y Salvador. Muy bien, Sam, muy bien. ¿Alguien más? Una respuesta más y continuamos. ¿Quién es Cristo? Se vale poner también el del que me platicaron mis papás, el del que luego escucho, el que dividió la historia de la humanidad, porque de repente también me dan esas respuestas y está bien. Nuestro Salvador, muy bien. Bueno, vamos a ver qué nos responde esta porción de la Escritura. Pablo sabía que los colosenses, aunque estaban siendo guiados por Epáfras y era un hombre fiel a Dios que les estaba enseñando. Rebeca dice que ella ya lo había leído. Bueno, gracias, confío en ti porque ya dijiste la verdad, entonces está bien. Pablo sabía que ellos ignoraban muchas cosas del Evangelio y de Jesucristo mismo, entonces él se los presenta. Él sabe que Epáfras estaba haciendo un excelente trabajo, pero él también siente esa necesidad de explicarles y de decirles quién es Cristo. Y a esta pregunta, ¿quién es Cristo?, responde el versículo 15 que dice, es la imagen del Dios invisible. Es más, vamos a enumerar. 1, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es Cristo? Aquí está la respuesta. Pablo les está diciendo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. Y quisiera aquí hacer una acotación. Primogénito de toda creación no significa que Él fue el primer creado, porque si no dejaría de ser Dios. Y como bien decían, Jesús es Dios mismo. Entonces, lo que significa que en este contexto la palabra en su significado primogénito significa principal, primero, influyente y mejor. Es decir, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el principal de toda creación, el primero de toda creación, el influyente de toda creación. Él es el mejor, Él está sobre la creación, porque Él es Dios mismo, porque, como leíamos, en Él fueron hechas todas las cosas.
por Él y para Él es que todo existe. También parte de esta palabra como primogénito significa alumbramiento, dar a luz o como madre. Entonces, no significa que a Jesús lo hayan formado, a que Jesús lo hayan creado, más bien que Él creó, que Él dio vida, que Él es el que permitió que todo fuera creado. Es por Él y para Él. Entonces, vamos a ir haciendo una lista, ¿les parece? Para los que estén tomando nota. Número 1, ¿quién es Cristo? Es la pregunta. Número 1, la imagen del Dios invisible. Número 2, primogénito de toda creación. Número 3, que en Él fueron creadas o es quienes fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. Número 4, ¿quién es Cristo? Él es antes de todo y todo subsiste por Él. Número 5, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Número 6, es el principio. Y número 7, el primogénito de los muertos. Y esta parte, el primogénito entre los muertos o de los muertos, porque ya me está corrigiendo acá mamá. Esta parte también, el primogénito, es porque Él ha sido el único que ha resucitado por sí mismo. Nosotros podemos ver en la Escritura cómo Él resucitó a otras personas. Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, y vemos varias intervenciones que el Señor Jesucristo hace para resucitar a alguien más, pero Él mismo venció la muerte. Él decidió cuándo morir. Él decidió cuándo resucitar porque Él es el dueño de todo. Él es la vida y venció la muerte. Entonces, Jesús ha sido el único que ha decidido cuándo morir, cuándo resucitar, cumpliendo todo lo que ya estaba escrito sobre Él. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Dice Rebeca, hace un tiempo tuvimos un estudio de miles de años. Así es, dice Rebeca que hace un tiempo en su iglesia tuvieron un estudio en donde les explicaron que Jesús es el primero de las nuevas criaturas, nosotros, ya que Él fue el primer humano en no errar. Y está súper bien y es correcto porque en Él no hubo pecado. No olvidemos que Jesús nunca dejó de ser Dios. Siempre 100% Dios y siempre 100% humano. Entonces, Jesús vino a demostrarnos que como humanos sí se puede. A través de Él sí podemos vivir alejados del pecado. Entonces, exactamente, Jesús es el primero de las nuevas criaturas, claro, porque a través de Él nosotros somos nueva criatura. Dice en otra porción de la Escritura que Él es el primogénito de muchos hermanos. Nosotros, es como si Él fuera nuestro hermano mayor. Por medio de Él, tú y yo tenemos vida. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ok. Todo esto tiene como objetivo, nos la da en la segunda parte del versículo 18 que dice, para que en todo tenga la preeminencia. El objetivo de esto es que Cristo siempre tenga la preeminencia, porque Él es lo más importante. O sea, tú y yo existimos y somos gracias a Él. No hay manera. Entonces, ¿alguna duda? Ok, listo, chicos. Vámonos al versículo 19 que dice así. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Me fascina esta parte de la Escritura porque dice que el Padre quiso que en Cristo habitara toda plenitud. Es decir, al Padre le agradó la idea. Y Él decidió que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Y qué significa la palabra plenitud? ¿A qué le suena? Plenitud. ¿A qué le suena la palabra plenitud? Cuando decimos, ay, me siento muy pleno. ¿A qué le suena? Es como algo completo, ¿no? ¿A qué te suena a ti? Exacto, muy bien, Ani, en completo. También dice mi mamá que completo. Ahí les va. El significado de la palabra, que nada falta, muy bien, Sam. Plenitud significa rellenar o terminación. Ramón dice satisfecho, muy bien. Plenitud significa rellenar o terminación. Entonces,
Cuando nosotros leemos toda la escritura desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesucristo tenía que venir y ya estaba profetizado que él iba a venir, porque él tenía que cumplir lo que ya se había escrito de él y nos iba a dar salvación para poder ser cercanos al Padre. Entonces, lo que hizo Jesús fue completar la obra, terminar la obra, que ya había iniciado desde el Génesis. Lo que hizo Jesús fue terminar, rellenar la obra. Y otra de los significados, en verdad, la palabra de Dios es hermosa porque plenitud también significa lo que llena o lo que es llenado, dependiendo el caso. Jesucristo es el que llena, porque solo Él es suficiente. Nadie es como Él, nadie satisface, solo Cristo es suficiente. Él es el que nos llena, pero también Él es el que fue llenado de la plenitud. Así le agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud, porque Él es Dios mismo, Cristo es Dios mismo. Entonces, también plenitud significa cumplimiento, lleno, abundancia, y esta palabra hizo que me explotara nuevamente la cabeza, amigos. Significa restauración. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Restaurar esta naturaleza caída, restaurar lo que se había perdido, unirnos nuevamente con el Padre. Es lo que Cristo hizo. Nos restauró porque en Él habita la plenitud. Y Él quiere que tú y yo seamos plenos también por medio de Él para tener esa restauración completa y poder estar con el Padre. Dice el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo Jesús nos pudo reconciliar con el Padre. Nadie más podía hacerlo. Era una tarea que solo Jesús podía llevarla a cabo. Nadie más. Ni siquiera una persona que sea bien portada o que haga buenas obras. Nadie pudo cumplir la ley, ni siquiera personajes tan emblemáticos como los que leemos en el Antiguo Testamento, como Daniel, como Moisés. Nadie de ellos pudo, solo Jesús fue el único que pudo reconciliarnos con el Padre. Él hizo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. ¿Y qué dijimos que significaba paz? ¿Qué dijimos que significaba paz? ¿Quién me dice? Hace rato les di el significado. ¿Qué significa paz? Unir y prosperidad. Muy bien, significa unir. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Jesús hizo la unión mediante la sangre derramada en la cruz, es decir, nos reconcilió con el Padre. Tú y yo estábamos separados, los colosenses estaban separados por causa del pecado, pero cuando llega el evangelio a la vida de cualquier persona y abrimos nuestro corazón para que Él nos abra, nos impacta de tal manera que nosotros nos unimos con el Padre, somos reconciliados con Él y solo es a través de Jesucristo. Y dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo les estaba dando una información impresionante a la iglesia de Colosas. Pablo les estaba dando tesoro puro, algo que muchos de ellos tal vez no sabían. Y eso mismo ha llegado a ti y a mí, porque esta palabra también es para nosotros ahora. Así como los colosenses, también Cristo nos ha reconciliado con el Padre y nos presenta ante Él, conforme a lo que leíamos ahorita, nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Te das cuenta? En primera instancia nos presenta, porque no podíamos presentarnos dado nuestro pecado, dado la maldad que existía o que existe en nosotros, no podíamos ser presentados y lo primero que hace es presentarnos, porque Cristo ya nos representa, porque ya hemos sido lavados y comprados por medio de su sangre derramada en la cruz. Y dice que nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Y qué significan estas palabras? Santo significa apartado del mal.
Sin mancha significa limpio, puro, sin suciedad. E irreprensible significa, esta palabra me gusta un chorro porque irreprensible significa no acusado, no deudor, no incriminado. Y no sé a ti, pero en verdad esto toca mucho mi corazón porque lo que Pablo les está diciendo es, ustedes son presentados delante del Padre apartados del mal, limpios, puros, sin suciedad, no acusados de nada, no deudores y no incriminados. Y no sé si a ti esto te hable, pero a mi corazón le habla mucho porque estaba en esa situación. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando es respondido esto de quién es Cristo, del que me han hablado o del que me contaban mis papás o que la tía o que la abuelita, ¿quién es Cristo? Cuando lees esto dices, es que ese es mi caso. Yo no tenía una vida santa, yo sí estaba sucio, yo sí estaba impuro, yo no vivía de una manera irreprensible, yo sí era deudor y sí podían incriminarme porque he pecado mucho. Pero Cristo nos presenta ante el Padre apartados del mal, limpios, puros, sin deuda, porque Él pagó la deuda que era tuya y mía en la cruz del Calvario. Ya no somos incriminados, ahora somos salvos por gracia, no porque hayamos hecho algo. Los colosenses no hicieron nada especial, ellos seguían teniendo su vida de lo más normal. Y pues nada, había llegado el evangelio y ellos querían ser transformados, pero estaba sucediendo algo bien específico en Colosenses que también está sucediendo con nosotros. Entonces damos gracias a Dios y en verdad honramos su nombre porque Él nos presenta ante el Padre santos, sin mancha e irreprensibles por medio de los méritos alcanzados en la cruz. Y el versículo 23 dice, si en verdad, fíjense esto, dice que, bueno, desde el 21 otra vez dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que está diciendo es, ustedes van a recibir todo esto, van a ser presentados ante el Padre Santo sin mancha y sin arruga, pero esto sucede si en verdad estamos fundados y firmes en la fe. Esto sucede si no nos movemos de la esperanza del Evangelio de Cristo. Y esto se estaba predicando en toda la creación. Tú y yo tenemos muchos beneficios de creer en Cristo Jesús, de haber aceptado el Evangelio en nuestro corazón. Pero tenemos también muchos beneficios de hacer lo que a Dios le agrada, de obedecer y cumplir su palabra. Tenemos muchos beneficios. Y si tú y yo entendemos esto, que no es que Dios me condicione, sino que es una respuesta al amor ya recibido de Él, en verdad tu panorama cambia muchísimo, porque nosotros le amamos a Él, dice su palabra, porque Él nos amó primero. Y dice su palabra también que Él nos amó aún siendo pecadores y dio su vida por nosotros. Pero eso no significa que aunque Él me amó y fue a la cruz por mí, aún siendo yo pecador, voy a permanecer en el pecado. No, no, no. Si Él ya me presenta santo, si Él ya me presenta sin mancha e irreprensible, quiero mantenerme ahí. Y si me mantengo ahí, entonces voy a poder permanecer firme en la fe y no me voy a mover de la esperanza del Evangelio de Cristo, porque he entendido que todo es por mérito de Él. Ok, aquí estoy viendo algunos comentarios. Dice Ani Mendoza, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Ok, muy bien. Y al final, ya para finalizar nuestro estudio de hoy, dice que el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente, Pablo declara que él fue hecho ministro de Jesús por Jesús. Vemos nuevamente a este Pablo que sí es un representante del ministerio de Jesucristo, pero él da siempre la honra y la gloria a quien lo llamó, que es Jesucristo mismo. Entonces, en resumen de nuestro estudio del día de hoy,
Pablo comienza una oración para que los colosenses aumente el conocimiento de la voluntad de Dios para tener una vida santa y fructífera. ¿De acuerdo? Y número 2, describe la preeminencia de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, Señor supremo del universo y cabeza de la iglesia. Entonces, en el contexto al principio decíamos que los colosenses tenían mucha afluencia de gente porque salían y entraban, dado que era una ciudad de mucho mercado, donde había mucha venta. Entonces, era una ciudad que tenía mucha gente que venía de muchos lugares con culturas, ideologías, filosofías y creencias religiosas completamente distintas. Entonces, aunque ya había llegado el Evangelio de Cristo, de pronto ellos estaban medio confundidos porque les llegaban a decir una cosa y luego les llegaban a decir otra. Y en la actualidad es muy parecido porque nos damos cuenta como alguien nuevecito que llega al Evangelio de Cristo le empiezan a decir, no, pero es que ahora lo que tú tienes que hacer es comprar no sé qué santo, y ahí va y lo compra, ¿no? O es que ahora lo que tú tienes que hacer es repetir quién sé cuántas veces esto, y va y lo hace. ¿Por qué? Porque es tanta la necesidad de Dios que cualquier cosa que le digan lo va a recibir. Y era algo que a Pablo le preocupaba porque decía, es un lugar en donde llega mucha gente de muchas ideas y ellos se tienen que cimentar en la fe, tienen que permanecer firmes en la fe. Tengo que explicarles esto. Yo a veces me imagino a un Pablo desesperado desde la prisión diciendo, no puedo ir a verlos o no los he visto en persona, pero Dios lo tenía en ese momento para algo específico y esas cartas son una bendición para nosotros hasta hoy. Entonces, lo que yo te quiero invitar a través de todos estos estudios es que tú escribas tus propias cartas. No te estoy diciendo que te sientes y hagas literalmente una carta en donde, digo, si lo quieres hacer, qué bueno, está bien. Pero a lo que voy es a que construyas cosas en esta cuarentena obligatoria con tu familia, que construyas cosas para lo eterno. Porque mucha gente está con un pensamiento positivo de que no, esto va a pasar, esto vamos a salir adelante, pero hay mucha gente que dice, no, esto ya es el fin del mundo, nos vamos a morir. Entonces, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tú y yo sabemos qué va a pasar si conocemos la palabra de Dios. ¿Qué nos corresponde? Así como Pablo fue llevado a esa prisión por causa del Evangelio de Cristo, tú y yo no estamos ni siquiera en cuarentena por causa del Evangelio de Cristo, estamos en cuarentena por una epidemia mundial. Pero Pablo fue llevado ahí y lo que hizo ahí fue de grande bendición. Yo lo que te invito es que durante este tiempo de reflexión, lo que tú y yo hagamos sea para construir en lo eterno, en lo que vive para siempre. Porque tu ciudadanía y la mía no es de aquí. Nosotros estamos aquí de paso, nos vamos a ir. Entonces, construyamos para el futuro. Implantemos a nuestros pequeños, a nuestra familia, a la fe y hablemos abiertamente de quién es Cristo Jesús, así como lo hizo Pablo. Entonces, esta misma situación que estaban viviendo los colosenses de mucha información y cosas así, también lo estamos viviendo nosotros, pero es nuestro deber permanecer firmes en él. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo los leo, yo los leo atentamente. Yo sé que de pronto se tardan en llegar las respuestas, pero nos quedamos en el versículo 23. Si mañana Dios nos presta vida, no, mañana no. Yo les aviso, muchachos. Pero mañana no. La próxima vez que nos juntemos para estudiar juntos la Biblia es desde el versículo 24 en adelante. Vamos a ir así poco a poquito para que no sientan que es mucha información. Dice Belén, somos de Cristo, así es. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Y este mundo es pasajero, así que ni te preocupes ni te afanes. Sí está bien pensar en lo que vamos a ir haciendo en este mundo y todo, pero puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en la imagen del Dios invisible, en el primogénito de toda creación, que en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él, quien es antes de todo y quien subsiste todo por Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio y Él es el primogénito entre los muertos. Muy bien, chicos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir y estudiar juntos. Recuerden que si tienen dudas pueden escribirme también y con todo gusto
que Dios me dé gracia para responder. Y pues no, me escribían que si voy a dejar tarea, no se preocupen, no voy a dejar tarea. No por ahora, muchachos, no por ahora. Y bueno, ya para terminar nuestro estudio del día de hoy, les agradezco mucho a los que estuvieron. Voy a dejar esto guardadito para quienes lo quieran ver después. Y bueno, les invito a que oremos para darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, gracias infinitas por este tiempo en el que pudimos sentarnos y poder reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es veraz, porque tu palabra no ha pasado de moda, porque tu palabra nos sigue hablando hasta hoy, 2020, en medio de una crisis, porque tu palabra, Señor, nos sigue hablando de quién es el autor, de ti, Señor. Gracias porque tú tienes siempre una palabra para nosotros, una palabra de exhortación, pero también una palabra de aliento y de consolación. Gracias por mis hermanos que pudieron estar hoy conectados en este live, Señor, bendíceles, habla a sus corazones y te pido, Padre Santo, que las personas que lo han de ver después también sea de grande bendición para ellos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, abre nuestro entendimiento y permite que esto que hemos escuchado hoy podamos seguir practicándolo como hijos tuyos que somos. Gracias por haber sido lavados y comprados con tu sangre. Gracias porque ahora podemos confirmar una vez más que tú nos presentas ante el Padre santo, Señor, apartados del mal, sin mancha e irreprensibles. Y eso solo es un mérito que tú nos diste, Señor Jesús, porque tú lo lograste, tú lo ganaste, tú lo hiciste. Solo tú eres suficiente, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues cuídense mucho. Cualquier cosa estoy al pendiente. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga mucho. Bye, bye.